Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Catalina Fajardo y en este momento les voy a presentar algunos ejercicios de recursividad en el lenguaje C de programación. Entonces, vamos. eh, ta, ta, ta. Les voy a compartir en este momento qué ejercicios son los que debemos realizar. Entonces, vamos a compartir primero esta pantallita. Entonces, iniciaremos en el ejercicio número 1, que va a ser la serie de Fibonacci. ¿Qué es la serie de Fibonacci? La serie de Fibonacci es aquella serie donde sus dos primeros valores son 0 y 1 y se va sumando esos dos valores, se va sumando, luego el segundo valor termina siendo el primer valor y se va sumando con el tercero, así sucesivamente. Entonces, es así, 0 y 1 dan 1, 1 y 1 dan 2, 2 y, 1 y 2 da 3, 2 y 3 da 5. Así sucesivamente hasta llegar al infinito. Pero en este caso no podemos sobrepasar el número 10.000. Entonces, lo que haremos será, les voy a mostrar cómo podemos hacer ese programa en un entorno. A ver, nueva función, aquí, compartir. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo? Incluimos la librería estándar input output. ¿Qué es esa librería? Es la librería estándar del lenguaje C, donde están todas aquellas funciones como if, else, la función main, que es la principal que llama todo, la función printf, la función scanf, todas aquellas funciones que nos van a servir para ejecutar nuestros programas. Entonces, en este caso, vamos a inicializar. Esta función la pueden omitir o pues si la quieren hacer, esta solo imprime un vacío, o sea, no tiene mucha ciencia, pero esta es la que nos importa. Entonces, la voy a etiquetar como una función vacío. ¿Por qué? Porque no va a retornar en sí nada hasta que le asigne valores más abajo. Entonces, ella solo nos va a hacer los cálculos. Le voy a entregar dos enteros, número 1 y número 2. En esos números van a inicializar, más abajo lo miraremos, en 0 y 1. Pero también va a recibir un entero que se va a llamar número t y eso va a ser la suma entre número 1 y número 2. Entonces, si número 1 es igual a 0, que es lo que va a pasar, va a imprimir el 0 y el 1. O sea, el número 1 y el número 2, que en ese caso va a ser 0. O si no, pues va a retornar un vacío. Luego, nos va a evaluar si la suma de esos dos números es menor o igual a 10.000. Si es así, imprímame el entero número t, o sea, la suma, y vuélvame a evaluar siendo número 2 el número 1 y número t el número 2. Y hasta que la suma de eso no nos dé un número mayor a 10.000, no se va a detener el ciclo. Entonces, en la función principal vamos a escribirle al usuario qué es lo que imprime este programa y le vamos a dar la función que nos le imprima y sus dos primeros valores, que efectivamente son 0 y 1. Retorna un 0, ¿por qué? Porque aquí le estamos dando el valor interno, entonces siempre nos va a retornar por defecto algún valor y es mejor asignarle un 0 para que no hayan errores de memoria. Entonces, les voy a enseñar cómo ejecutar un programa desde la consola de su computador, si es Windows. Entonces, dir, que son los directorios de su computador, cd, que es change directory, cambiar de directorio,
documentos, pues en mi caso, que es donde tengo el archivo, perdón, cd documents en inglés, ahora sí, dir. Mi archivo se llama trabajo 2, trabajo, era con espacio, listo. Y ahora vamos a ejecutar el ejercicio 1.c. Esto va a crear un ejecutable al cual se le llama a.exe y esperamos a que ejecute y efectivamente nos va a mostrar la serie de Fibonacci hasta el 6764 como lo mostramos en el Word. Ahora, el segundo programa nos pide esa misma serie de Fibonacci, pero hasta el número 100 y con la suma de sus términos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero le vamos a agregar una variable donde vamos a guardar la suma de esos términos. Entonces, hacemos la misma, pero en suma, que va a ser la variable que le agregamos, vamos a agregar suma, y esa suma va a empezar en 0, y lo va a ir sumando con lo que vayamos agregando al número 2. O sea, en este caso sería, le vamos a ir agregando el 1, luego le vamos a ir agregando el otro 1, el 2, y eso, esa función lo va a ir sumando. Declaramos otra vez número t, lo mismo de la otra, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero luego de que se cumpla todo y hasta que esa suma se convierta en 100, ya no va a botar un vacío, sino que va a botar es un printf que nos va a dar la suma de esos términos es y nos va a devolver el valor de suma, de esa variable suma. Entonces, luego llamamos a nuestra función principal, que es la función main, y le vamos a escribir al usuario lo que hace ese programa y le vamos a dar los valores principales que va a ser. Entonces, la función fibo, que es la misma función que habíamos declarado. Entonces, número 1 va a ser 0, número 2 va a ser 1 y la suma va a empezar desde 0. Retorna un 0 por lo que ya había explicado. Entonces, gcc ejercicio 2.c nos crea el ejecutable a.exe. Nos tiene que aparecer lo que les mostré en el Word. Efectivamente, nos apareció. Luego, la función 3, perdón, el programa número 3. Le vamos a dar un número y nos lo va a invertir. Esto es lo que nos va a hacer. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nuestra librería infaltable, la función vacío que si ustedes la quieren, la pueden hacer o si no, pueden imprimir solamente esto. Entonces, la función que invierte un número va a consistir en una función vacía, en mi caso se va a llamar revés, y le vamos a entregar un entero que se llamará num. Entonces, si num es igual a 0, va a botar un vacío. ¿Por qué? Porque pues el inverso de 0 es 0. No hay otra ciencia. Entonces, si no es 0, nos va a imprimir el residuo o el residuo del número entre 10. ¿Por qué el residuo? Resulta que en matemáticas, si uno divide un número entre 10, el residuo siempre va a ser el último dígito del número. Entonces va a irnos acumulando ese último dígito como en la variable de num. Y luego nos va a evaluar otra vez esa función, pero con el número dividido 10. ¿Por qué? Porque el número dividido 10 lo que hace es quitarle el último dígito. Entonces,
hasta llegar a número igual a 0, porque pues ya va a llegar un punto en que, ay, me quedé sin dígitos para dividir, entonces ya imprimo lo que tengo. La función principal, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, el entero va a ser igual a num, y la vamos a declarar en 0 para que no haya errores de memoria. Vamos a escribir al usuario lo que hace la función. Entonces, lo que va a hacer, después de escribir al usuario, lo que tiene que hacer es leerle el número al usuario y nos va a llamar a nuestra función dándole ese valor que se digitó. Entonces, vamos a probarlo. GCC ejercicio 3.c a.exe. Momento. Y vamos a escribir 24. Tiene que escribirnos 42. Efectivamente, nos escribió 42. Aquí lo podemos ver. Ahora, ejercicio 4. Este programa lee 75 números digitados por usted y calcula cuántos hay menores a 150, cuántos negativos, cuál es el menor, cuál es el mayor y el promedio. Entonces, para hacer eso vamos a necesitar muchos condicionales. Le vamos a escribir nuestra librería, nuestra función, que en mi caso se va a llamar recur. Le vamos a entregar un número, un posible mayor, un posible menor, un contador de valores, el promedio. Bueno, esto va a ser en realidad la suma para que nos dé el promedio. Esto sí va a ser el promedio. El contador de mayores a 150, el contador de negativos y el contador de los positivos, que nos va a ayudar al contador, pues es prácticamente el contador del promedio. Entonces, el contador de valores nos va a decir si el i es menor o igual a 75, entonces imprima, ingrese este número y evalúe i, y eso se va a guardar en la variable num, que es el número. Este i va a ser como la secuencia de ingrese el 1, ingrese el valor 1, ingrese el valor 2, ingrese el valor 3. Pero el número que digita el usuario se va a guardar en num. Entonces, si ese num es igual a 0, va a decir no válido. ¿Por qué? Porque el ejercicio al principio nos decía que los valores del usuario no pueden ser 0. Entonces nos va a escribir no es válido. El if, entonces vamos a empezar a evaluar si ese número no es 0. Si el número no es 0, ¿qué nos va a decir? Evalúe si es menor a 0. En este ciclo, voy a escribirlo, en este ciclo nos va a evaluar los negativos. Entonces, si es menor a 0, entonces el contador de negativos se va a incrementar en 1, el mayor va a seguir siendo el mayor, el menor va a seguir siendo el menor, pero si el número es menor a menor, el menor va a iniciar en 0, pero si se encuentra un número que es menor a ese 0, ese número va a reemplazar el menor, o sea, ese 0 que le habíamos puesto. Si no, esta ya es la condición de los positivos. Entonces, contador de los positivos más 1. Cuando ya no haya negativos, se va a seguir contando cuántos positivos hay. Entonces, promedio, ¿qué va a ser? Va a ser la suma de todos esos números. Entonces, por eso el promedio se va a ir sumando con los unos cada ciclo, se va a seguir sumando con los números. Y el pro, ¿qué es el pro? El promedio de todo. Entonces, va a ser la suma que nos había dado en pro dividido el contador de los positivos. Ahí nos va a dar el promedio.
Si el número es mayor a ese número mayor que habíamos dado, que va a ser principalmente 0, entonces ese número nos va a reemplazar a ese valor mayor. Pero si si el menor es igual a 0, entonces menor va a ser igual a número. O sea, porque puede que haya números que no sean menores a ese 0, entonces seguirá siendo. Pero si ese número, si es menor al número menor, es menor a 0, entonces el número menor va, el número va a reemplazar ese valor menor. O sea, si antes había un 0 y se encontró entonces que después de evaluar había el menor era 1. Entonces ese 1 va a reemplazar ese 0. Y ahora, si el número es mayor a 150, el contador m, que es el contador mayor es de 50, se va a incrementar de a 1. Entonces, el contador principal, que era nuestro i, que nos ponía nuestra condición de parada, se va a ir incrementando en 1 en cada ciclo hasta llegar a 75. Y luego nos va a llamar a nuestra función recur, otra vez con sus parámetros. Entonces, luego de hacer todos esos ciclos, después de llegar a ese 75, entonces nos va a imprimir cantidad de números mayores a 75. Mostramos el contador mayores a 75. Cantidad de números negativos, vamos a mostrar el contador de los negativos. El número mayor, vamos a mostrar la variable mayor, igual que el número menor, vamos a mostrar la variable menor. Y para el promedio mostramos lo que nos dio en la división, que es pro. En nuestra función principal le decimos al usuario qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que va a aparecer, y le vamos a dar pues vamos a escribir la función, la vamos a llamar con sus respectivos valores. Porque hay un 1 aquí. Porque resulta que para que nos dé 75 números exactos tenemos que empezar desde 1. Porque si lo ponemos desde 0, nos darían 74 valores. Y pues la idea es que aparezca lo más explícitamente posible para el usuario. Entonces, vamos a correr GCC ejercicio 4.c. Bueno, ingresa el número entero 1. Voy a llenar con 2, pero le voy a poner algunos valores acá negativos. Vamos así de rápido para que podamos avanzar y no quede tan largo el video más de lo que va a ser. Bueno, ignoren esta parte. No, esa parte nunca pasó. Entonces, cantidad de números mayores a 150, 0, porque pues no escribí ninguno que fuera mayor a 150. Cantidad de números negativos, 2, porque había escrito un menos 3 y un menos 1 por ahí. Número mayor, 21. Número menor, menos 3. Y el promedio es 1.0000, porque eso fue lo que nos devolvió la división de ese promedio. Bueno. Ejercicio 5, vamos a mostrarlo acá. El ejercicio 5 constará de mostrar las tablas de multiplicar al usuario del 1 al 10. Entonces, vamos a mostrar así las tablitas. Entonces, volvemos a nuestra biblioteca de Standard Input Output. Entonces, mi función se llamará operación. Ahí le voy a entregar múltiplo 1, múltiplo 2 y el total. Entonces, si múltiplo 1 es igual o menor a 10, o sea, el número de la izquierdita, o sea,
para que tengan claro. Múltiplo 1, múltiplo 2 y total. Si este es menor o igual a 10, entonces evalúeme también si múltiplo 2 es menor o igual a 10. Si eso es así, entonces imprímame un entero, x, un entero, es igual a un entero. Y un espacio. Entonces el primer entero va a ser múltiplo 1, el segundo entero es múltiplo 2 y el tercer entero va a ser el total. ¿Quién va a ser múltiplo 2? Va a ser el múltiplo 2 más 1. El múltiplo 2 lo vamos a empezar en 1, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El total, ¿quién va a ser? Va a ser múltiplo 1 por múltiplo 2. Y vamos a hacer otra vez ese total y vamos a recurrir a la recursividad, voy a hacer la redundancia, para que haga esos ciclos hasta que múltiplo 2 sea mayor a 10. Al llegar a 10, ¿qué va a hacer? Le va a sumar, o sea, va a imprimir un espacio y le va a sumar a múltiplo 1 un 1. Múltiplo 2 va a empezar otra vez en 1, va a hacer otra vez la división para total y va a hacer otra vez el ciclo para ese nuevo múltiplo 2, ¿ve? Para ese nuevo múltiplo 1, hasta que todo ese múltiplo 1 llegue a 10 y pueda retornar el total. Definitivamente ya se acabe la recursión. Entonces, la función principal nos va a imprimir lo que va a hacer la función y operación con sus tres variables ya declaradas con números, que va a ser múltiplo 1, 1, múltiplo 2, 2, y el total va a ser también 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1, pues da 1. Entonces es más fácil poner una vez. Entonces, GCC, ejercicio 5.c. A.exe. Y efectivamente aparecen todas estas tablas de multiplicar, son las 10 tablas. Y así podemos continuar. Ahora, tenemos que hacer un programa que muestre el factorial de un número. Entonces, si le escribimos el número 4, esto va a ser lo que nosotros le vamos a dar al programa y esto es lo que el programa nos va a entregar. Bueno, colorcito. ¿Un factorial qué es? Entonces la multiplicación de sus números restados como en 1. Entonces va decreciendo el número hasta llegar a 1 y se va a ir multiplicando. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a hacer una función que se llama factorial con un contador, porque pues necesitamos que haya algo que vaya como contando 1, 2, 3 para hacer hasta que llegue a ese número. O sea, vamos a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta que llegue al número que queremos. Y el número va a ser pues nuestro número que digitemos. Factorial va a ser el total de esa multiplicación. Entonces, si el contador es menor o igual a número, hágame que factorial sea factorial por el contador. Y ese factorial, tanto el contador como el factorial van a empezar en 1, porque si lo empezamos en 0, nos va a anular toda la multiplicación. Entonces, cada ciclo, el contador va a sumarse de a 1. Entonces, después de habernos como recuperar el primer ciclo, donde sacamos el primer numerito, luego vamos a sacar con el segundo, así sucesivamente hasta llegar a que este contador supera el número. Y ahí paramos. Entonces, aquí pues declaramos el ciclo. Y cuando todo ese ciclo se acabe, vamos a imprimir el factoriales y el resultado del factorial. Entonces, la función main, que va a ser nuestra función principal, va a recibir un entero declarado en 0, que va a ser el 1 que digita el usuario.
Entonces vamos a escribirle al usuario qué es lo que tiene que hacer, luego vamos a leer ese número, le entregamos la función a la función main, entonces factorial 1, que es contador, número, que es el número digitado por el usuario, y fac, que va a ser el resultado, pues ese resultado de la multiplicación total, que también lo vamos a empezar por 1 para que no se nos anule. Entonces gcc ejercicio 6.c a.exe. Entonces en el ejemplo habíamos visto que el factorial de 4 a 24 efectivamente es 24. Ahora, ¿qué queremos hacer? Ya no queremos hacer solamente el factorial de un número, sino que queremos que o sea, hacer la sumatoria del factorial de ese número. O sea, algo así. Si ponemos el 4, entonces que haga factorial de 4, factorial de 3, factorial de 2, factorial de 1. Y todo eso se sume. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Entonces, ese factorial se va a ir sumando con este factorial, con este factorial, con este factorial, hasta que nos dé un resultado final. Este va a ser ejercicio 7, nuestra librería infaltable. Entonces, le vamos a entregar la función que va a ser suma factorial. Va a ser exactamente a la función factorial de este ejercicio, pero con una variable de más, que es donde vamos a guardar la suma. Entonces, va a ser exactamente igual, pero aquí suma va a ser suma más factorial. La suma, como es una suma, va a empezar desde cero. Y entonces se le va a ir sumando los factoriales que vamos a ir acumulando dentro de la función, para que al final de todo me pueda imprimir la suma del factorial es el resultado de suma. Si el número, pues acá puse también que si el número era menor a 0, me imprimirá que el número es negativo. Porque pues en el ejercicio principal nos dicen que los números no pueden ser negativos, tienen que ser mayores a 0. Entonces, en la función main, ¿qué vamos a entregar? Un entero, evaluado en 0, para que las instrucciones para el usuario, el scan que va a leer el número que digita el usuario, suma factorial que va a recibir un 1, que es el contador, que se va a ir incrementando en cada ciclo, el número del usuario, el primer término del resultado del factorial, de esa multiplicación, que también va a ser en 1, y el 0, que es el total de esa suma, porque se va a ir sumando en cada ciclo el factorial. Entonces, vamos a correrlo a ver qué nos da. Según el ejemplo que mostré en Word, si poníamos 4, tenía que aparecer 33. Entonces, ejercicio 7.c, esperemos que corra, .exe. Si poníamos 4, era 33, efectivamente nos salió 33. Vamos con el ejercicio número 8, que son los dúos de los números. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir una columna con los números del 0 al 9 y otra columna con los números del 1 al 5, pero cada número se repite 2 veces. Entonces, ¿qué necesitamos? Un contador que bueno, acá lo vamos a ver. Nuestra función se llama trio y que nos va a devolver un entero. Entonces, le vamos a entregar 5 enteros. La columna 1, la columna 2 y Ay, perdón, era el ejercicio 7. Me emocioné. No, sí, estaba bien. Aquí. Creo que había puesto el ejercicio 9, perdón, era el ejercicio 8. Nuestra función se va a llamar dúo. Y
¿qué le vamos a entregar? Número de la izquierda, número de la derecha y el contador. ¿Qué va a hacer el contador? Contar el número de renglones. Entonces, si número a la izquierda es menor o igual a 9, hágame que el número de la derecha sea igual al contador más 1 dividido 2. ¿Por qué? Porque eso nos permite que cada vez que el contador incremente en 1, saca el lugar, que cada vez que el contador incremente en 1, no me le agregue de una vez otro 1, sino que se agregue cada 2 posiciones. Entonces, a ver, ¿esto cómo funciona? Contador va a valer la primera vez 1. Entonces, 1 más 1, dividido 2, 1. Segunda posición, eh, contador equivale a 2 más 1, 3, 3 dividido 2. Esta rayita, este slash me permite, y pues la declaración que le hice de entero, me permite que solo me muestre la parte entera de la división, lo cual, si decimos 3, que 3 dividido 2 nos da 1.5, pero solo nos va a mostrar ese 1. Entonces también va a ser ese segundo 1 que nos va a mostrar. Ya la otra siguiente va a ser 2, porque sería 3 más 1, 4, dividido 2, 2. Y así sucesivamente, cada dos posiciones me va a sumar 1 en la columna de la derecha. Entonces, luego me va a imprimir esos dos enteros con un espacio en cada renglón. Y el contador en cada ciclo va a incrementarse en 1, igual que el número de la izquierda. ¿Por qué? Porque el número de la izquierda no depende de ningún ciclo ni de nada. Entonces, el dúo otra vez se va a repetir hasta que ese número a la izquierda valga más que 9. Entonces, en la función main le vamos a le vamos a contar al usuario qué es lo que va a aparecer y vamos a entregar la función dúo con dos ceros, que van a ser estos dos primeros números, y en el contador, que va a ser 1, para que esta división no se nos anule en la primera iteración. Entonces, me corté. En GCC, ejercicio 8.c, a.exe, y ahí está. Ahí están las dos columnas. Ahora vamos a hacer uno parecido pero con ternas. Resulta que aquí, bueno, eso es lo que le vamos a decir al usuario que va a pasar. Entonces, la primera columna es del 1 al 9 sin interrupciones. La segunda columna se va a repetir los números del 1 al 3, pero repitiendo cada número 3 veces. Y en esta va a pasar que cada 3 espacios se va a repetir el ciclo de 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se quedó aquí. Entonces, nuestra función se va a llamar trío. Entonces le vamos a entregar 5 enteros, que va a ser columna 1, columna 2, columna 3, contador 1 y contador 1 y contador 2. ¿Para qué nos sirven estos contadores? Para que nos cuenten los espacios, los renglones, y nos evalúen. Contador 1 nos va a evaluar para contador 2 y contador 2 nos va a evaluar para columna 3. Entonces, si contador 1 es menor a 9, entonces la columna 2 va a ser igual a la columna 2, que ahorita la vamos a definir como 1, porque esa empieza desde 1 y tiene que seguirse repitiéndose 1 3 veces. Contador 1 va a ser más 1. Entonces, ¿por qué eso? Porque ese contador tiene que seguir contando mis renglones sin importar nada en cada ciclo.
Luego, si contador 2 es menor a 9, también, entonces mi columna 1 se va a incrementar en 1. Mi columna 3 también se va a incrementar en 1 y mi contador 2 se va a incrementar en 1 también en cada ciclo. Mi columna 1, ¿por qué? Porque pues, en cada iteración puedo hacerlo. Y mi columna 3 también la puedo iterar y pues para que me agregue al segundo renglón. Mi contador 2 porque pues necesito que esos contadores nunca se me detengan en ningún ciclo. Si la columna 3 es igual a 4, entonces la columna 3 va a ser 1, ¿cierto? La columna 3 va a ser 1 otra vez y nos va a volver, o sea, y esto se va a repetir otra vez y entonces me va a sumar 1, 3 y así. Entonces, que ya vaya a ponerme el 4, no, póngame un 1 y vuelvo a empezar, y así. Y mi columna 2 se va a incrementar en 1, porque si podemos ver, cada, cada 4 espacios puede incrementarse en 1. Luego me va a imprimir esos 3 enteros, tanto columna 1, columna 2, columna 3, separados por espacios, o sea, va a imprimir una filita, otra y otra y otra, de tripletas. Luego me voy a volver a llamar a trío para que se repita esto y la única condición que voy a poner para que esto pare, para que todos estos ciclos paren, es que mi contador 1 se haya 9, o sea, que los renglones lleguen a 9. Entonces, luego voy a llamar a mi función principal, le voy a explicar al usuario qué es lo que va a pasar y le voy a entregar a trío con 0 en columna 1 porque empiezan 0, porque son de 0 a 9. En columna 2 le voy a entregar el 1 porque pues empieza en 1. En mi columna 3 le voy a entregar el 0 porque pues lo puedo agregar, o sea, lo puedo sumar desde el primer ciclo y lo mismo los contadores 1 y 2 que me van a ir agregando. Entonces, GCC, vamos a correr ejercicio 9.c a.exe y aquí me aparecieron mis 3 columnas. Ahora, ejercicio 10. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que imprimir esta gran V de as. Aquí esta va a estar en la posición 1, esta va a estar en la posición 80 y las últimas van a estar en la posición 39 y esta en la 40. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí. La posición 10, vuelvo a mi librería. Entonces mi función no va a retornar nada, no va a retornar nada, pero le voy a entregar 3 enteros. Esta la explico ahora. Entonces, mi función se va a llamar moverse porque, o sea, tiene que ser como una ilusión de que las as se acercan. Entonces le voy a entregar un contador, el cual va a contar el número de espacios y pues se van a ir agregando hasta que ese contador sea igual al, a los, al, ¿cómo se llama? A los espacios de origen, que va a ser M, y mob, que va a ser como el espacio que corre la A. Entonces,
Sí, if es diferente a 41. ¿Por qué 41? Porque si vemos esta A, esta de aquí, va a estar 41 espacios movida de aquí y esta va a estar 41 espacios movida de acá. Entonces si es diferente a 41, evalúeme si el contador es menor o igual a 80, que son los espacios en total. Si es menor o igual a 80, que es mi condición de parada, entonces evalúe si el contador es igual a MOP, porque el contador tiene que ser igual a MOP, que son como los espacios que van a ir corriendo las A simultáneamente. Entonces, si eso es verdad, imprímame una A. Pero si contador también es igual a los espacios de la mitad, también imprímame una A. Entonces, pero si nada de eso es cierto, imprímame es un espacio en vez de una A, porque si no, si le pusiera otra A acá, nos imprimiría puras A, puras A, puras A. Todo estaría lleno de A. Y voy a volver a llamar a mi función hasta que este mob sea igual a 41, que es el espacio que ocupará esa última A al final. O si no, me va a imprimir dos espacios y moverse me la va a recibir, pero con movimiento más 1 y m menos 1, para que los espacios de la mitad se reduzcan y los de aquí de los lados se aumenten. Entonces, vamos a correr este programa. Se demora un poquito porque pues, es una impresión grande. Listo. Ahí la tenemos. Una gran V de As. Ahora, ¿qué queremos? Queremos imprimir este triángulo de puras As. Listo. Es muy parecida, la verdad. Entonces, pero esta vez a mi función figura le voy a entregar un contador de letras, porque las A se van aumentando cada vez que va bajando el triángulo. El contador de espacios, que los espacios se van a reducir cada vez que el triángulo va aumentando. Y el contador de renglones, que tendría que ser igual a 25. Entonces, cuando el contador de renglones sea menor o igual a 25, que es mi tope, entonces el contador de espacios tiene que evaluarse si es mayor o igual a 1. Porque si es mayor o igual a 1, imprímame un espacio para allá. Y ese contador me lo tiene que restar en 1. O sea, no sé si se entiende. O sea, si acá. Eh, Aquí tenemos que hacer que estos espacios se vayan reduciendo cada vez que ese contador pues sea mayor a 1. Si no, si el contador pero de letras es mayor o igual a 1, imprímame una A, porque ese contador va a empezar en 0, entonces me va a imprimir una A, eh, y pues ese contador me va a declarar como cuántas A van a ir en cada renglón, entonces cada ciclo va, va a como a restarse. ¿Por qué a restarse? Porque vamos a construir el triángulo de abajo para arriba. Entonces, si en la última base habían 56 As, en la siguiente van a haber 57. Así sucesivamente.
volvemos a llamar a figura, pero si no, acá, pero si ese contador no es, o ya llegó a 25, imprímame un renglón y vuélvame a evaluar el contador, que el contador de letras va a ser a ese contador de letras más el contador de renglones, el contador de espacios va a ser de 80 porque pues al final van a ser 80 lo que va a ver, contador de espacios va a ser igual a 80 menos contador de renglones. Porque eso no, es lo que, a ver, el contador de renglones va a ir de uno en uno, entonces va a ser 80, 80 renglones menos uno. Y así, para que vaya subiendo. Bueno, y ese contador de renglones, efectivamente, lo que expliqué va a ir de uno en uno. Entonces, la función principal main va a recibir que un entero, contador de letras va a ser 0, contador de espacios 80 y contador de renglones 0. Las instrucciones de lo que va a imprimir y le voy a entregar lo que, o sea, los parámetros a nuestra función figura, que son contador de letras, contador de espacios, contador de renglones. Entonces, GCC, ejercicio, efectivamente nos imprimió nuestro triangulito. Ahora, ¿qué tenemos que imprimir? Este triángulo que vamos a ver que tiene varias letras, pero una de las condiciones que nos dice el ejercicio principal es que no pueden haber más de 4 printf. Entonces, no podemos hacer un printf por cada letra. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues vamos a usar el código ASCII. ¿Qué es el código ASCII? A ver, acá lo tenía. Código ASCII va a ser esto. Entonces, como podemos ver, nuestra primera letra que necesitamos va a ser la P. Entonces vamos a buscar la P. ¿Dónde está? Es la 80. Ok, es la 80. Después, ¿qué necesitamos? La N. La N va a ser 78. Ok, después la L, 76. Luego la J, 74. Luego que la H, 72. Y así hasta llegar a la D, que va a ser el 68. Y como podemos ver, va restando de a 2. Entonces ya sabemos más o menos por dónde van los tiros. Nuestra librería, nuestra función triángulo, y la vamos a entregar. Letra 1, la cantidad de renglones, cantidad de espacios, cantidad de letras 2 y el número, que va a ser como nuestro contador general, por así decirlo. Entonces, si los renglones es menor a 7, ¿por qué menor a 7? Porque el triángulo solo tiene 7 niveles, entonces va a ser como nuestro tope. Entonces, espacios va a ser menor, tiene que ser menor a letras dividido 2. ¿Por qué letras dividido 2? Porque recuerden que vamos a ir como de 2 en 2 en el código ASCII. Entonces, si eso es así, imprímame un espacio y, y el espacio vaya incrementándomelo en 1, de 1 en 1. Y así volvemos a entregar la función triángulo para que vuelva y lea todo el ciclo. Pero si ese renglón ya sobrepasa los 7, no, perdón, si ese espacio ya sobrepasa
la letra dividido 2, entonces letra 2 va a ser mayor a letra 1 y tiene que imprimirme el número acá, número que va a ser, es la variable que nos va a empezar en 80. O sea, nos va a dar los numeritos del código ASCII. Entonces, ¿por qué la vamos a imprimir en formato chart? Porque no la podemos imprimir en números, sino que necesitamos que ese número se nos vuelva una letra. Por eso la vamos a imprimir en formato chart. Entonces, letra 2 nos va, nos va a decir que es igual a menos 1. Porque pues ya vimos que nos va a ir restando. Y si esa letra 2 es menor a 1, que es este caso, nos va a imprimir un espacio y letra 1 más 2. Entonces ahí ya nos va a subir como 2 espacios en el código. Y le vamos a entregar letra 1, renglón más 1, el espacio ya va a valer 0. La letra 2 nos va a valer 13. ¿Por qué letras nos va a valer 13? Porque es como en la mitad que tiene que ir la última línea. Y el número menos 2. Entonces acá nos va a decir como, después del 80, entonces subimos hasta la letra 78. Entonces, bueno, aquí vamos a contar. Entonces, ¿cuántas penas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Son 13. Por eso, aquí está el 13, que es el número de las letras. Por eso se llama LED 12. Entonces, pero LED 1 va a empezar en 0. El número de renglones también va a ser 0, porque va a empezar desde el principio, desde arribita. El número de espacios también va a ser 0 porque no vamos a correr espacios antes de ejecutar el programa. El letra 2 va a valer 13 porque es el número de letras que necesita la base del triángulo invertido. Y el número va a valer 80, que lo vamos a ir restando de a 2 para que nos vaya dando las letras que necesitamos. Le damos las instrucciones al usuario y nuestra función triángulo. Ahora, GCC, ejercicio, este es el 12.c. Entonces, a.exe. Y tarán, nos apareció el triangulito. Ahora, este 13 que nos va a imprimir. Necesitamos un triángulo que esta P de acá, esta toda en la mitad, nos quede en la línea 40. Y aquí allá, o sea, los espacios de aquí sean iguales a los de acá. ¿Y cuántos renglones van a haber? Van a haber 7 renglones. Entonces, volvemos a incluir nuestra librería, nuestra función triángulo, que nos va a recibir la cantidad de letra 1, la cantidad de renglones, la cantidad de espacios y la cantidad de letras 2. Si los renglones son menor a 7, evalúe la cantidad de espacios es menor a la cantidad de letras dividido 2 más 33. ¿Por qué 33? Porque es donde, o sea, es la manera de cómo vamos a calcular esta mitad, que es
como lo que va a haber de aquí hasta acá, ¿cierto? Luego de eso nos va a imprimir un espacio y esa cantidad de espacios la va a sumar de a uno en cada ciclo. Luego volvemos a llamar a nuestra función triángulo. Si esto no se cumple, si esto no se cumple, entonces cantidad de letras 2 va a ser mayor a letra 1 y nos va a imprimir una P. Luego letra 2 es igual a letra 2 menos 1, porque pues se va a ir restando la cantidad de P's que se ponen. Luego volvemos a llamar a nuestra función triángulo con las mismas variables. Y si todo esto no se cumple, imprimimos una P con un espacio. O sea, esta parte imprime como la última partecita del triángulo, la última puntica. Y por eso evaluamos LED en 12, el espacio en 0, el renglón más 1 y el triángulo. Entonces en main llamamos a LED 1, que es la cantidad de letras, la igualamos a 0, la cantidad de renglones también a 0, la cantidad de espacios en 0 y cantidad de letras de la base, si la ponemos en 12, porque pues con eso es la que vamos a iniciar. Y ya le entregamos eso a la función principal y lo corremos. Ese es ejercicio 3.c. A.exe. Perfecto. Entonces aquí nos va a aparecer el triangulito en la mitad. Pero resulta que en el ejercicio 14 queremos el mismo triángulo, pero sin esos espacios. Bueno, entonces aquí vamos a evaluar nuestra función triángulo, lo mismo, cantidad de letras, cantidad de renglones, cantidad de espacios, cantidad de letras de la base. Si los renglones es menor a 7, entonces evalúeme que los espacios van a ser menores a la cantidad de letras 1 dividido 2 para que pues, se vaya aumentando equiparablemente tanto en esta parte como en esta parte los espacios. Entonces, si eso es verdad, pues imprimimos un espacio. También aumentele en espacios un 1 y llámeme otra vez al círculo de los triángulos. Si eso no se cumple, si los espacios no son menores al número de letras dividido 2, entonces evalúe si letra 2 es mayor a letra 1. Si eso se cumple, imprímame una P. Entonces, a la letra 2 le va a ir restando de a 1. Porque va a ir así, tan, y se va a cortar. Se va a cortar, se va a cortar, se va a cortar. Entonces, por eso necesitamos quitarle ese 1 a la cantidad de letras de la base. Y luego volvemos a llamar a triángulo. Por otro, si eso no se cumple otra vez, imprímame un espacio y súmele a letra 1 más 2 para que ya al final se pueda imprimir lo que falta. Llámeme a renglones más 1, al espacio que va a ser 0 y letra que va a ser la base que va a ser 13.
Por eso aquí la cantidad de letras 1 va a ser 0, la cantidad de renglones va a ser 0, la cantidad de espacios va a ser 0, la cantidad de letras de la base va a ser 13. Las instrucciones para el usuario, la función con sus variables y lo vamos a ejecutar. Y aquí está nuestro triángulo. Bueno, ahora tenemos que imprimir. Bueno, lo voy a bajar un poquito para que se vea bien. Tenemos que imprimir este moño. Es un moño tal cual. Entonces, ¿qué va a hacer? Ese es el 15. Entonces, me va a imprimir. Vamos a usar 3 funciones: renglones, letras y espacios. Renglones va a tener 4 enteros, letras va a tener 2 enteros, espacios va a tener 2 enteros. Y luego me va a imprimir. Esto es para que no haya tantos printf en la función. Entonces, esta la vamos a explicar de último. Primero, la función renglones no va a devolver nada, pero va a tener el contador, el límite, la cantidad de letras y la cantidad de espacios. Entonces, si el contador es menor o igual a fin, la función espacio, que la vamos a ver desde acá, que va a ser esta, función espacio, que va a ser un contador y el espacio. Entonces, si contador es menor o igual a 3, ¿por qué menor o igual a 3? Porque aquí, acá, se va como a dividir la función de una vez y pues como podemos ver van a ser como 3 espaciecitos. Entonces el espacio va a ser mayor a 1 y se va a imprimir un espacio y se va a volver a repetir este ciclo hasta que con espacio menos 1 hasta que esto por fin sea menor a 3. Si no, si eso no se cumple, el espacio va a ser mayor a 1, se imprimir un espacio. Pero igualmente se va a ir restando. Ok, esa por ese lado. Entonces, como entran dos variables por acá, entonces aquí en espacios va a entrar 1 y 27. ¿Por qué 1 y 27? Porque la, la primera A va a estar aquí en la primera posición y va a estar 27 espacios más acá. No sé si me hago entender. O sea, va a estar aquí corrido 27 y luego va a estar aquí corrido otra vez, va a estar aquí corrido 27, aquí van a estar corrido otros y ya. Ok, acá. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, se va a evaluar también si el contador es igual a 4. ¿Por qué? Porque si este contador que nos cuenta más o menos esto, acá, es igual a 4, las letras o sea, la función letras con el contador va a igualar 4, espacios
va a valer contador 0 y letras va a valer 3. Entonces, ¿cuál es la función letras? Entonces, función letras es esta, contador y cantidad de letras. Entonces, si el contador es menor a 3, letras tendrán que ser mayor a 1 y se imprime una A. Y la cantidad de letras va a ir restando. O si no, letras va a ser mayor a 1, se imprime una A y se va a volver a evaluar con letras menos 1. Por eso, cuando después de todo el ciclo se entrega contador más 1, porque se tiene que ir contando, fin, letra más 1, el espacio menos 2, o si no, se va, porque a ver, esto tiene como dos divisiones. Esta primera, que es la que se van a ir sumando, perdón, restando las letras, no, perdón, sí, sumando las letras, y aquí se van a ir restando. Ok, a ver, a ver. Entonces, esta va a ser, hasta aquí se va a sumar y aquí se va a ir restando la cantidad de A's que se ponen. Por eso es esta condición acá. Por último, llamamos a nuestra función principal con. Entonces, el contador va a empezar en 1. El final va a ser 7. ¿Por qué? Porque son 7 renglones lo que va a imprimir. La cantidad de letras va a empezar en 1, que se va a ir sumando hasta llegar al renglón 4. Y luego espacios va a ser 5, porque entre, entre esta y esta van a haber 5 espacios de primero y esos espacios van a ir restándose. Listo. Esa es la lógica de ese programa. SC ejercicio 15. Ok, espérate. Listo, entonces aquí a.exe. Creo que tenía un error en la escritura y ya, nos salió el moñito. Ahora queremos, ¿qué queremos imprimir? Queremos imprimir este rombito de acá. ¿Cómo vamos a imprimir ese rombito? Entonces, lo mismo, renglones, espacios y letras. Va a ser como la misma lógica, pero en otro orden. Entonces, bueno, ahorita explico la función main. Entonces, la función renglones, ¿de qué va a costar? De los renglones, límites, espacios, cantidad y contador. Entonces, para eso tenemos que explicar primero las funciones de espacio y letras. Entonces, letras va a tener cantidad de letras y un contador. Entonces, si el contador es menor o igual a la cantidad de letras, imprimamos una Z. Y al contador le va a sumar 1 en cada iteración. Igual que espacios. Espacio va a tener un contador y una cantidad de espacios. Va a ser lo mismo, pero me va a imprimir un espacio. Entonces, en este, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces me va a evaluar si la cantidad de renglones es menor o igual al límite. Porque ¿cuál va a ser mi límite? Va a ser, mi cantidad de renglones va a ser 7. Entonces, como el rombo también va a estar partido, entonces renglones es igual a 1 y renglones es igual a 7. Entonces, espacios me lo va a poner cuando renglones sea igual a 7 y renglones sea igual a 7. O sea, me explico. Cuando esté aquí y aquí, ¿qué va a hacer? Va a evaluar espacios y letras. Espacios en
con contador y letras en unicontador. Si renglones es 2 o 6, 2 o 6, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces espacios en 8 y letras en 3, porque ya vimos que tenía 3 zetas. Y así sucesivamente hasta llegar al renglón 4, donde va a haber una fila fija, es la mitad ahí para todo, y va a haber 6 espacios de izquierda hasta la primera Z y va a haber 7 letras ahí. Bueno, después de todo eso, pues la cantidad de renglones a sumar, pero le va a entregar mi función. Mi función igual a la función main. Aquí. Entonces, renglones me va a iniciar en... Perdón, por esto. Renglones me va a iniciar en 1, el límite va a ser 7 porque son 7 renglones, el espacio en 0, la cantidad de letras va a empezar en 1 y el contador va a empezar en 1. Entonces lo vamos a correr. Es el ejercicio 16. Listo. Seguimos. Bueno, voy a explicar el 17 y el 17 y el 18 como juntos, porque pues es lo mismo, pero a la inversa. Entonces, 17, ¿qué va a constar? Va a constar de un número 17, número que va a valer 17 porque son 17 espacios desde la primera Z hasta la última. Cantidad de espacios van, cantidad de, en la función espacios va a entrar la cantidad de renglones, la cantidad de espacios y la cantidad y el contador. Entonces, el espacio me lo va a hablar si es igual a 1, el contador si es diferente a número y el princess me va a imprimir un espacio si todo eso es verdad. Y espacio me lo va, la función espacios me va a evaluar solo con contador más 1. Pero si nada de eso es cierto, entonces el contador me lo va a evaluar menos, o sea, menos o igual a renglones menos 1, que en total pues ya sabemos que van a ser 10 renglones. Entonces me va a poner un espacio más y me va a evaluar lo mismo, el espacio más el contador más 1. O si no, me imprime un vacío. Esta función lo único que hace es imprimir la letra Z y la función X lo que hace es imprimirme nada más, imprimir todo lo que ya había hecho. Entonces espacios, cuando, cuando valga X y 2, entonces ¿esto qué es? El 2 y el 1 de dónde vienen. Si es la función espacios, entonces va a ser dos espacios y contador en 1. Ah, pero después aquí viene que espacio es 1 y contador 1. Entonces, eh, me va a imprimir así las instrucciones y le vamos a dar el valor de 1 a este para que me lo imprima. Entonces, es este, eh, ejercicio 17.
Muy bien, nos apareció la... Pero en el otro vamos a hacerlo un poco más diferente. Entonces, vamos a tener la misma lógica de los de arriba. Dos renglones, espacios y centro. Entonces, eh, vamos a explicar el centro. Entonces, si el contador es menor a los espacios del centro, imprímame un espacio. ¿Por qué? Porque esta sí va a ir aumentando los espacios del centro. Y eso tiene que ver con el contador. Mm, Los espacios, la función espacio, me va a dar un contador más la cantidad de espacios. También, eh, a ver, estos son los espacios que van entre Z y Z. Y volvemos a esta función renglones. Entonces, si la cantidad de renglones es menor a la del límite, el límite va a ser 10, porque son 10 renglones los que hay que imprimir. Entonces, los espacios, bueno, renglón, si es mayor a 0, me imprime una Z, y, y entonces el centro me lo voy a imprimir con lo que yo le digo. Luego me va a ejecutar estas dos funciones, llegado el caso, y luego ahora sí la función main con que le entrego renglones igual a 0 porque se va a ir sumando y mi te va a ser 10 porque son 10 renglones. El contador me lo va a evaluar en 0. eh, los espacios en 9 porque como podemos ver mm, acá, de aquí a aquí van a haber 9 renglones los cuales se van a ir restando hacia arriba. Y el centro pues va a valer 0 porque va a empezar desde la puntica. Entonces, al ejecutar esto nos va a dar que ahora sí, nos da. Ahora el 19 nos va a imprimir un triángulo isósceles, pero volteado 90 grados, construido con as. Entonces, va a tener lo mismo. Pero, o sea, es la misma función que usamos aquí en el 18 en el anterior, pero en vez del centro le vamos a poner letras porque lo vamos a llenar con letras. Y en vez de espacios lo vamos a llenar con as. Y o sea, lo mismo, pero aquí en la función main lo que va a hacer es renglones es igual a 0, límites es igual a 11. ¿Por qué? Porque son 11 renglones los que se va a gastar. El contador lo vamos a iniciar en 0. La cantidad de letras también en 0 porque se van a ir sumando. Y los espacios en 39. ¿Por qué? Porque si no estoy acá, de aquí, de aquí a la primera A van a haber 39 espacios y en la 40 se va a imprimir la primera A. Entonces va a ser exactamente la misma función cambiándole esos parámetros a ello. Ejercicio. eh, Listo. Ahí tenemos nuestro triangulito. Eh, sigamos con el 20.
Ahora les mostraré, pero desde acá. Resulta que tenemos que imprimir las series de Taylor. ¿Qué es una serie de Taylor? Es un algoritmo matemático que se utiliza para eh, evaluar cuando tenemos un incógnito. Entonces, vamos a imprimir el resultado de E a la X. ¿Qué es E a la X? Entonces, E a la X es esto que ven acá y X va a ser un valor que dé el usuario. ¿Y que va a dar también el usuario? El número de iteraciones que se va a dar para que dé este resultado. ¿Cómo se hace? Sí, entonces, eh, bueno, tenemos que calcular primero el factorial de un número. Factorial va a ser igual al número, o sea, hablamos si el número es 1. Si es 1, pues vamos a imprimir un 1. Pero si no, vamos a multiplicar el número por el número menos 1 hasta que ese número se convierta en 1. Entonces, por eso acá es esto. Mm, ¿Por qué, por qué vamos a evaluar esta función en double? Porque normalmente ay, estas funciones requieren muchos decimales. Entonces, también vamos a evaluar la función potencia. O sea, necesitamos una potencia que va a ser la de arriba, que va a ser la potencia de x. Entonces, potencia, ¿qué va a ser? Si el exponente es 1, o sea, esa potencia, ¿cómo se va a hablar? Es la cantidad de términos que va a digitar el usuario. Entonces, eso si eso es 1, pues va a ser igual a 1, porque cualquier número le va a dar a 1 el mismo número. Pero si no es así, entonces vamos a multiplicar ese número por la misma función, pero el exponente menos 1. Entonces, luego viene la sumatoria, que ya es coger esa X y ponerle el factorial y la potencia. Entonces, le vamos a entregar un contador que va a ser la cantidad eh, o sea, la cantidad que nos va a evaluar la cantidad de términos, el total y la X. Entonces, si el contador es igual o menor a los términos, entonces el total va a ser el total más la función potencia más dividido la función factorial. Y así repetimos la sumatoria hasta que este contador que va a ir incrementándose de a 1 sea menor o igual a los términos. Y entonces, cuando ya eso se cumpla, al todo ese total que nos va a imprimir esta pequeña condición, la vamos a sumar 1, porque como podemos ver, aquí también se le agrega un 1, el cual pues no hay de otra forma que agregarlo al final. Entonces, las instrucciones para el usuario, le decimos al usuario que ingrese la cantidad de términos que desee, le decimos que ingrese la, mm, el valor que quiere para X y ya vamos a evaluar cómo nos... Entonces, GCC, ejercicio, X, ¿no? Ingresa el número de términos, vamos a poner 30 términos. Condición, entre más términos le pongan, más acercado va a llegar el resultado. Y efectivamente, si ustedes calculan Euler,
Esto es Euler a la 2. 7,38, 90, 56. Entonces, efectivamente, ese primer resultado sí salió como queríamos. Luego, hagamos el seno y el coseno hiperbólico, que es un poquito más fácil que el seno y el coseno normal. Porque eso simplemente mm, listo. Ok, acá. Este es el seno hiperbólico. ¿Qué es el seno hiperbólico? Entonces, es la sumatoria de estos términos, pero miren que los exponentes todos son impares. Y los, mm, ah, me olvidó el nombre. Y los factoriales también son impares. Entonces, vamos a evaluar el factorial, la potencia otra vez, y qué va a ser la sumatoria. Ahora, la potencia, pero, o sea, va a ser lo mismo que en Euler, pero aquí el contador de la potencia lo vamos a multiplicar entre 2 y lo vamos a sumar con 1. ¿Para qué? Para que nos dé solamente potencias y lo mismo para el contador del factorial, para que nos den solamente contadores impares. Entonces, ejecutamos esto. Como no lo he ejecutado, no sé si de a punto ese. Este programa, bueno, seno hiperbólico, es el número de términos de la serie, vamos a poner otra vez 30. Si ustedes calculan el seno hiperbólico de 2, va a ser esto. Lo mismo para el coseno, es exactamente lo mismo. Perdón, esa no es la del seno. Esta es la del coseno y esta es seno. Bueno, acá. Bueno, para el coseno es exactamente igual. Es más, esta es la del coseno. Esta es la del, perdón, esta es la del coseno. Esta es la del coseno. No le cambié la variable acá. Disculpen. Pero vamos a ver cómo. Entonces, suma coseno h. Listo. Me equivoqué. O sea, es igualmente al seno hiperbólico, sino que ahora el seno hiperbólico usa es exponentes pares y factoriales pares. Entonces, solamente va a ser necesario multiplicar el contador tanto de la potencia como el factorial por 2 y nos va a dar exactamente lo mismo. Entonces, GCC, ejercicio 22.0. Acá tengo que corregirlo, que es coseno, pero igualmente. ¿Cuántos términos desea? 30. Y un valor para x, 2. Si miran el coseno, les va a dar eso. Ahora, ¿qué sucede con esta? Con el coseno y el seno. Bueno, ahora esta es lo mismo, pero los términos se suman y se restan, se suman y se restan. Entonces, se debe poner a la mitad de la sumatoria una condición, que cuando esa posición sea par, aquí está, si ese contador de la posición es par, eh, que, que sume
el término, o si no es par, que lo reste. Es lo mismo aquí y aquí. La única, el único problema que trae este ejercicio es que dan los resultados, pero no en términos negativos como deberían dar, sino en términos positivos. Entonces, pues ahí hay que corregir esa parte. Miren, términos de la serie, 30. Esto debería dar menos, pero es una aproximación porque al ser términos tan pequeñitos que a veces dan, puede ser muy difícil para el programa calcularlos. Sin embargo, hasta ahí llega el taller de recursividad por el, y eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y los espero en el próximo video. Si tienen alguna duda, pueden escribir en los comentarios. Muchas gracias.